Volviendo a ver El Rey León 2, la manada de Simba en 2023 es un poco extraña. Ahora que la Guardia del León se considera canon, es imposible terminar la película sin preguntarse dónde está Cayán, el hijo de Simba. Sin embargo, ahora que sé la verdad, resultó ser una razón mucho más triste de lo que jamás imaginé. La razón más obvia de la ausencia de Cayán en El Rey León 2 fue simplemente que su personaje aún no se había creado para cuando se estrenó la película. Pero la razón que nos dieron en el canon de la Guardia del León es mucho más desgarradora. Ahora bien, Cayán no está presente al principio de El Rey León 2. No debería ser tan impactante considerando que aún no habría nacido. Cayán es el hermano menor de Kiara, y como la película comienza justo después del nacimiento de los jóvenes leones, no habría habido tiempo suficiente para que Cayán naciera. De hecho, Cayán no habría nacido antes del salto temporal que tuvo lugar en la segunda película de El Rey León. Antes del salto temporal en la película, se podía ver a Kiara vagando por las tierras de la manada, como Simba cuando era cachorro, solo que en el caso de Kiara no tenía un compañero que la acompañara, al menos no hasta que conoció a Boo, pero si Cayán hubiera nacido para entonces, seguramente la habría acompañado cada vez que saliera a explorar y se metiera en problemas. Esto indica que en la línea temporal de El Rey León, Cayán no habría nacido hasta mucho después de que Kiara conociera a Boo. En otras palabras, los eventos de la Guardia del León no ocurrieron hasta ese momento. Salto en El Rey León 2. Además, la Guardia del León terminó antes de la primera cacería de Kiara, que fue la primera escena que los fans pudieron ver después del salto temporal. Así es como Disney justificó la ausencia de Cayán. ¿Pero no creen que Cayán sí habría formado parte de la manada después del salto temporal? Desafortunadamente, ese no pudo ser el caso, ya que según la Guardia del León, fue en ese momento cuando el hijo de Simba recibió la marca del mal, una cicatriz que lo convirtió en uno de los leones más siniestros de la historia de las tierras del reino. Todo esto ocurrió tras convertirse en el líder de la élite de la Guardia del León. Claro, según la serie de Disney, el cachorro recibió la marca de los ancianos, que posteriormente le permite invocar un poder conocido como el rugido de los ancianos. Con este rugido, se le encargó proteger las tierras del reino y defender el ciclo de la vida de todo aquello que pudiera intentar hacerles daño. Y obtuvo este poder justo a tiempo, porque fue justo en ese momento cuando todos los animales siniestros de las tierras del reino comenzaron a unirse con un único objetivo: apoderarse de las tierras del reino y dar paso a la resurrección de la malvada cicatriz. Se descubrió que el fantasma de Scar residía en un volcán en las tierras lejanas, donde comandaba un ejército de forasteros para cumplir sus órdenes. Este posible regreso de Scar es una de las principales razones por las que Cayán estuvo ausente en la segunda película de El Rey León, pero hay algo más. Tras años repeliendo los ataques de Scar, el ejército de Simba finalmente sintió que la Guardia del León y el resto de la manada estaban listos para acabar con la locura de Scar. Lanzaron un ataque ante el volcán en las tierras lejanas, diseñado para que Cayán tuviera tiempo de entrar y usar el rugido de los ancianos para acabar con el fantasma de Scar. Sin embargo, las cosas no salieron según planeado, ya que Cayán y Scar tuvieron una acalorada conversación sobre el destino. Scar ordenó a su sirviente Usha que atacara al joven cachorro, dándole a Cayán una cicatriz de aspecto malvado igual a la de su tío abuelo. En ese momento, Scar afirmó que sus cicatrices idénticas los hacían iguales y que el destino de Cayán estaba destinado a ser similar al de sus malvados ancestros. Pero que se pareciera a su villano, su tío abuelo Scar, no significaba que Cayán fuera a volverse inherentemente malvado. Cierto, lo extraño es que Scar parecía creer que eso era exactamente lo que le sucedería al joven cachorro. De hecho, incluso afirmó que Cayán estaba maldito. No era solo la cicatriz de Muja lo que supuestamente convertiría a Cayán en un villano, sino que según Scar, el rugido de los ancianos era más que una maldición que un don, y pronto llevaría a Cayán por un camino similar al que lo había llevado a él. Hay que recordar que según la Guardia del León, Scar solía estar en la misma posición que Cayán. Eso fue hasta que Scar volvió el rugido contra su propia manada, demostrando ser indigno de su poder. Pero la cosa va más allá, y las similitudes de Cayán con su tío abuelo no paraban de crecer. Según la historia, Scar fue degañado por otro león en las tierras del reino y se vio envuelto en una situación en la que también fue atacado por una serpiente malvada, lo que le produjo la cicatriz nudosa por la que se hizo famoso. Era debido al veneno de la serpiente. Supuestamente Scar enloqueció y convirtió el rugido del anciano en su propia cometa, y al decirle a Cayán sobre esta cicatriz, estaba insinuando lo mismo que le pasó al joven. Lo realmente extraño en esta situación fue la gran influencia que parecía tener la cicatriz en Cayán. Mientras le explicaba todo esto, se notaba que Cayán tenía dificultades para pensar u ordenar sus pensamientos, y Scar se dio cuenta. Afortunadamente, Cayán logró superar esos sentimientos extraños y en lugar de acabar con Scar él mismo, el león le explicó que
tendría que responder ante los ancianos. Sin embargo, esto fue al final de las luchas de Kayan, ya que aún conservaba el veneno de Ari. Cuando Kayan tuvo la oportunidad de ver la cicatriz que le había causado la serpiente, inmediatamente empezó a compararse con la cicatriz de su tío abuelo y preguntarse si era tan similar como el fantasma malvado le había dicho. Fue en ese momento que su mejor amigo Bunga se acercó a Kayan y, sorprendido, sin pensarlo, Kayan lanzó un poderoso rugido hacia su compañero y lo mandó a volar. Y aunque fue perdonado rápidamente, Kayan no pudo evitar sentir que el veneno de Ari lo había afectado peor de lo que creía, y ahora temía lastimar a los que lo rodeaban. En otras palabras, Kayan se vio obligado a preguntarse: ¿me quedo en las tierras de la manada y arriesgo a lograr perder el control o abandono mi hogar ancestral? Por suerte, el extraño Rafiki respondió a su pregunta. Desafortunadamente, la respuesta fue que Kayan se vería obligado a abandonar las tierras del reino. Ir a ver a Rafiki fue decisión de Kayan, ya que él y el resto de la Guardia del León sabían que si alguien sabía qué hacer, ese loco de la serie era ese mandril. Rafiki estaba más que feliz de ayudar a Kayan y a sus amigos, especialmente al ver que Kayan era capaz de combatir los efectos del veneno. Podía ver que Kayan hacía todo lo posible por mantener la calma en una situación que de otro modo sería tensa. Fue entonces cuando Rafiki le habló a Kayan sobre el árbol de la vida y lo guió por un camino que lo alejaría de las líneas de la manada. Rafiki le dio a Kayan un remedio para los efectos del veneno, pero era solo una solución temporal, y con el tiempo el veneno se impondría. Una vez más, eso era a menos que buscara el árbol de la vida. Según la tradición de la Guardia del León, el árbol de la vida era un lugar extraordinario fuera de las tierras de la manada a donde todos los animales enfermos y heridos podían acudir si necesitaban curación. Según Rafiki, la única forma de que Kayan se curara del veneno de V y asegurara que no recurriera al lado oscuro como lo hizo Scar en la pasada, era encontrar el árbol y dejar que actuara sus poderes. Eso era exactamente lo que Kayan y sus amigos sabían que debían hacer. Así que con la bendición de Simba y el resto de la Roca del Rey, la Guardia del León abandonó las tierras del reino para ir a curar a Kayan. Pero ¿logró Kayan regresar a las tierras del reino? Según el Rey León 2, la manada de Simba no regresó, al menos no al final de la película. Esto resulta un poco extraño considerando que al final de la Guardia del León, Nala expresó una esperanza específica para Kayan, que regresara antes del fin del tiempo de Job. En una de las últimas escenas de la serie, cuando Kayan se despedía de su familia para ir a buscar el árbol de la vida, Nala le dedicó unas palabras que evocaban directamente a la secuela de El Rey León. Dijo que esperaba que regresara a casa a tiempo para presenciar la primera cacería de su hermana. Sin embargo, parece que su búsqueda del árbol de la vida, o incluso su proceso de curación, iba a tomar muchísimo tiempo, y pensándolo bien, es muy triste que hayan pasado años desde que Kayan dejó la manada y aún no se haya curado de nuestro veno. Significa que él y el resto de la Guardia del León habían estado vagando por las tierras fuera de la Roca del Rey en busca de ayuda para Kayan. O eso era, o que encontraron el árbol y que el proceso de curación no estaba funcionando o estaba tardando más de lo esperado. También está el peor escenario posible, que Kayan no sobreviviera a su viaje al árbol o incluso se volviera completamente malvado. Todas estas son respuestas increíblemente graves, por eso personalmente prefiero la idea de que simplemente sigue curándose. Puede que no haya regresado a la manada a tiempo para la primera cacería de Kiara, pero espero que regrese pronto con una familia aún más grande y feliz. ¿Qué opinas? ¿Crees que Kayan volverá alguna vez a la Roca del Rey o es una historia que Disney probablemente no seguirá? Házmelo saber en los comentarios abajo.